toda emoción es una regresión. Y Ujú. es así. Nosotros cuando tenemos una emoción en el instante presente, nunca, jamás es una emoción pura, absoluta, que viene de manera brand new, sacada del paquete. Estoy Ujú. teniendo una alegría que es mi alegría recién nueva. No. Cada vez que sentimos una alegría, vivimos todos los eventos alegres de nuestra vida hasta el primer momento alegre en el vientre materno. Mm. Cada vez que tenemos un miedo, vivimos todos los miedos. Hola, hola a todas las personas que nos ven y nos escuchan nuevamente en otro capítulo de Homo Sapiens a Interestelar. Y tengo que decir que sinceramente este camino me ha encantado. Siento que hemos Ujú. tenido unos invitados de lujo y que además hemos podido concretar muchos temas y hemos podido aterrizar muchas cosas que estaban ahí y que siento que ha sido bastante informativo para las personas que nos están escuchando. Así que muchísimas gracias a ustedes que se han mantenido Ujú. con nosotros, que nos ven por nuestro programa y nuestro canal de YouTube y nos escuchan a través de la señal de Spotify. Mi nombre es Aymar Silva y estoy acompañada como siempre de increíbles personas, de buenísimas personas, y en la animación de este programa está conmigo Ana María Campa. Ana María, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Todo bien, encantada de compartir un nuevo espacio y de verdad, como dices tú, hemos tenido y seguiremos teniendo invitados de lujo como el del día de hoy, que con sus aportes nos van enriqueciendo, sobre todo en estos tiempos tan necesarios, ¿verdad? Que Sí. esta información toma tanta relevancia o adquiere tanta relevancia. De verdad que sí, hoy tenemos un programa muy bonito porque además le vamos a dar continuación a eso que hablamos en el capítulo pasado, que bueno, fueron las emociones en general, porque además hicimos un Ujú. acuerdo y todos tenemos que hacer un acuerdo de no llamar las emociones tóxicas o emociones ideales, o simplemente son emociones y todas hay que sentirlas y hay que darles la bienvenida para que así como llegan, también se vayan, ¿no? Entonces hoy vamos a Ujú. ampliar un poquito más ese tema, pero antes de seguir, quiero darle también las gracias a la persona que nos está acompañando en la producción y en la edición de este programa, que es María Carolina Alvarado. Y bueno, no solamente en la producción y la edición, sino también en la organización, en la pauta de invitados Ujú. y darle camino y tierra a este programa que ha sido tan bonito. Entonces, bueno, sí, vamos a ampliar ese tema hoy, Anita, de las Ujú. emociones en general. Y sobre todo hay algo que siempre me queda de ti, que tú dices que, bueno, no es el tema de sentir la emoción, sino salir de ella. Es saberla, por eso es la importancia de la observación, Ujú, porque muchas veces se dispara un pensamiento que nos lleva a una emoción y no sabemos cómo detenerla o tomar la conciencia de que la estamos sintiendo, y es porque la mayoría del tiempo estamos, como se dice, en piloto automático. sí. Y este es un tiempo que amerita, este y todos los tiempos, amerita estar consciente, estar Ujú, presente y observarnos, porque como tú dijiste, las emociones son para sentirlas, pero ¿cuánto tiempo? ¿Por ujú, cuánto tiempo me puedo quedar yo en una emoción que me está drenando, ujú. literalmente? A mí me ayudó muchísimo en mi proceso y también sé que ayudaba a muchos también de los que han estado en este camino conmigo y es conocerme, eso que comentaste tú, Ujú. porque entiendo muy bien cuáles son las emociones que me quieren mantener ahí, que se quieren Ujú. mantener conmigo o las cuales yo me aferro por mi historia, por lo que sea. Póngale también, hay Ujú. una vida que uno ya vivió, porque estamos acá pero hay un pasado que está ahí y no por quedarnos en el pasado, sino por entender también que, bueno, que de verdad hay momentos en que uno se pone como en un ciclo y tú dices, Ujú. bueno, es eso, a través de la observación es que puedo salirme de esta tristeza o Ujú. de esta rabia que estoy sintiendo, porque además yo siento que son, no sé cómo calificarlo, pero son como que se quedan con uno. Eso tú no lo puedes Ujú. explicar, Anita, en el tema energético. No sé si hay una emoción que puede como prevalecer encima de otra en el tema, Sí. ¿sí? Eso en estas áreas de la ciencia se llaman adicciones. Ujú, No son conscientes, por supuesto. Yo creo que nadie va a querer permanecer en una depresión, en una ansiedad por tiempo prolongado, pero sucede.
Entonces, cuando hemos sostenido, porque lo puedes hacer, pero eso Claro. tiene un precio, eso tiene un aporte que tienes que hacer y ese aporte muchas veces no es agradable, porque ¿qué pasa? Cuando hemos mantenido una emoción por largos periodos de tiempo, nuestras células se hacen adictas a Ujú. esa química Hay una química. a esa química que va asociada a esa Ujú, emoción. Porque ujú, para cada emoción hay una química asociada. Entonces, sin saberlo, ¿verdad? Sin saberlo, recreamos una y otra vez una historia y nuestro cuerpo va produciendo esa química y sí. reforzando la emoción. Por eso es tan importante la observación Ujú, que cada uno hace de nosotros mismos y saber que esa historia es pasada, no existe. ujú, Existe porque nosotros le damos la energía y le permitimos existir. Entonces, desconectarte de la historia es posible, ujú. pero bueno, requiere de trabajo personal, eso sí. De ese trabajo personal y de esa química también, porque Ujú. además el cuerpo y la mente son muy inteligentes. Si tú le Sí. das a ellos la señal de que tienen que prepararte para algo malo, ellos lo van a hacer. La mente lo va a hacer Ujú, para que ujú. sobrevivas, pero está en nosotros también saber eso, autorregular nuestro cuerpo, entender nuestra mente y Sí. afrontar nuestras emociones. Y también, bueno, vamos a ampliar ese tema con nuestro invitado de hoy. Él es el Leonardo Azarac, es psicoterapeuta y él es coach. Wow, esta palabra, eneagramática y Del neurolingüística. eneagrama, del Del eneagrama. eneagrama, exactamente. Ujú. Ya está con nosotros Leonardo Azarac. Leonardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, feliz de estar aquí. Muchas gracias, Aymar, por la invitación y Ana María Ujú. también. Estoy encantadísimo de poder compartir con ustedes. Gracias y bienvenido. Nosotros también, la verdad, mira, yo siempre hago una revisión de mis invitados, de su historia, y me pareció muy interesante tu perfil en Instagram y todo lo que ahí recoges. Leo, me encantaría preguntarte, ¿cómo llegaste a este camino? ¿Qué te trajo acá? Mira, recuerdo una maestra que yo tenía con quien aprendí regresiones, hice muchas regresiones de vidas pasadas. Ella tenía un montón de terapeutas que ella les daba clases y ella a mí me decía, tú no vas a ir a esas clases porque tú no vas a ser terapeuta. Y a mí, claro, me daba en el ego Claro. y entonces, no, por supuesto que voy a ir. Y yo realmente no tenía en mis planes ser terapeuta. Yo soy periodista, un posgrado en gerencia, Mm. siempre he sido emprendedor, pero en aquel momento tenía una empresa de desarrollo web. Eh, eh, realmente no estaba en mis planes, pero sí estaba en los planes de mi alma. Y aquí fue donde conseguí mi propósito de vida y me siento tan feliz a diario Ujú. Ujú. con el acompañamiento, ayudando a la gente que realmente le agradezco a esa maestra que fue como una pinche tirana en un Ujú. momento de mi vida y que me ayudó a descubrirme, a sacar Ujú. la sombra y a integrarla y a encontrar este propósito que hoy vivo. Qué Mira, Leo, feliz. hoy vamos a hablar de esa sombra, de esas emociones que, Ujú. bueno, como seres humanos a veces nos cuesta darle la bienvenida y nos cuesta también darle las despedidas, porque comentábamos en el bloque pasado, en el bloque de bienvenida, wow, que hay una química que se reproduce muy fácilmente, ¿no? Con estas emociones, con el miedo, con la rabia y con el estrés, y que ya parece que el cuerpo se aferrara a ellas. Sí, Ujú, es una de las cosas que me ha permitido entender, como venía de este mundo más espiritual, más de las vidas pasadas y de todo esto, al llegar al cuerpo, a la biología, a través de la biodescodificación, me ujú, ayudó como a colocar todo en orden Ujú. en esta percepción, porque comencé dictando talleres del doble cuántico, de la sombra, por allá entre 2014 y 2015. ujú, Y es cuando llego a la biología que entiendo, ok, ya estamos como que en el mundo de la emoción, porque la emoción es una energía material en juxtaposición al sentimiento, que es una energía ujú. más espiritual. Y en estos caminos podríamos entender, ¿no? En la enseñanza de María, por ejemplo,
Ujú, Ella hace una marcada diferencia entre la emoción como tal, como energía material, y el sentimiento. Cuando estamos fuera del cuerpo tenemos sentimientos, aprehensiones, pero no tenemos emociones, porque la emoción es bioquímica, la emoción está en las células, la emoción ujú, es hormonal, es algo material. Y realmente es la emoción la que nos mueve. De eso viene de allí. Emotion, motion, movimiento. La emoción ujú, es la que nos mueve, la que nos detiene, la que nos motiva, la que le da un significado a nuestra vida. Y por eso, a raíz de entender la emoción, es que hemos podido entender todo síntoma, toda patología en el cuerpo o mental es una respuesta a un bioshock, a una experiencia intensa, fuerte a nivel emocional. Esa parte que se aferra al sentimiento y no a la emoción, es lo que estoy entendiendo de esto, ¿no? El aferrarnos Ujú, es algo muy humano, ¿no? Cuando vemos el mundo animal, los animales también tienen emociones son más abstractas, o sea, perdón, el humano es más abstracto, es más simple la emoción animal. ujú, Vemos un perro está mucho estructurado en el contacto, en la conexión, y eso se vive en el córtex cerebral del perro y en el claro. tejido de la epidermis, que es de cuarto piso, igual que nosotros. Pero para el Ujú, perro, el contacto, el sentirse amado, es a través de la caricia, el contacto físico, la presencia, estar cerca. O sea, es siempre algo concreto. La sí, presencia de la familia, del dueño, el contacto, es algo concreto. El ser humano sale de lo concreto, entra en lo abstracto y tiene el símbolo. Tenemos la mente, la imaginación. Lego. Entonces, en la imaginación está Ujú, nuestro peor enemigo cuando no sabemos utilizarla como ese gran recurso Ujú. creativo que es nuestra imaginación. Nuestro cuerpo es un resonador. ¿Y qué es lo que pasa cuando en un animal, el venadito, está el tigre detrás y está adrenalina, cortisol, ujú, ujú, los sentidos están agudizados, está escuchando perfecto, ve perfecto para sobrevivir? Se va el tigre, se salvó, él se sacude el listo. exceso de cortisol y sigue tomando agua y sigue comiendo y no pasa nada. Él no Hay se una, hace un ujú, cerebro diciendo va a venir el tigre, me va a matar el tigre. Ujú. No, eso es humano. El humano se encierra en su mente y ujú, vive la biología constantemente, el impacto del estrés, porque el humano le cuesta, tiene que tener una práctica meditativa para evolucionar hasta el punto de utilizar la imaginación de una forma creativa y sana. Si no, se queda encerrado en su propio enemigo, que es el ego, y que está el miedo allí constantemente generando, ¿qué? Generando una bioquímica en los tejidos, un cortisol, adrenalina, ujú, estrés, hormonas tóxicas, porque no sabe que o no se ha dado cuenta que ya el peligro no está, que se ujú, lo está imaginando. Ujú. Entonces sí. allí está el aferrarse Ujú. por no, por no tener una práctica de aprender a soltar. Y además que, bueno, también hay emociones que vienen acompañadas de traumas y no, y son, a ver, yo siento que esta autorregulación que todos vamos en camino a recuperar y que ya todos estamos en eso, es algo que viene con nosotros, pero también forma parte de la experiencia humana. Vivir estas emociones y entender de dónde vienen. Y como digo, yo siento que cuando una emoción está acompañada de un trauma es algo muy intenso y es algo muy profundo. Y hablábamos Ana María y yo que de ahí recae la importancia de la observación, que es también uno de nuestros capítulos, y poder entender la raíz de esa emoción para mí es esencial. No sé qué opinan Es, ustedes. absolutamente. Es fundamental. De hecho, el maestro Christian Fleche dice que toda emoción es una regresión. Y Ujú, es así. Nosotros cuando tenemos una emoción en el instante presente, nunca, jamás es una emoción pura, absoluta, que viene de manera brand new, sacada del paquete. Estoy Ujú. teniendo una alegría que es mi alegría recién nueva. No, cada vez que sentimos una alegría, vivimos todos los eventos alegres de nuestra vida, hasta el primer momento alegre en el vientre materno. Ujú. Cada vez que tenemos un miedo, vivimos todos los miedos.
Wow. Arquetípicamente estamos conectados a toda nuestra historia y siempre estamos repitiendo el patrón, porque es la manera en que nuestro cerebro ha podido sobrevivir a través de la repetición. El reptil, en la parte más antigua de nuestro cerebro, el tronco cerebral, está acostumbrado a lo seguro. Por Claro. eso necesita repetir, 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 porque si tenemos miles de generaciones atrás y también millones de años de la vida, porque el córtex cerebral nuestro es igual al de cualquier animal, que ha sobrevivido de esa manera, entonces vamos a seguir apostando a lo mismo. Por eso es tan difícil el cambio. Necesitamos hacer un gran esfuerzo para cambiar, para hacer el cambio. Sí, yo quería aportar allí a lo que tú estás diciendo, que según los entendidos en neurociencia, ¿verdad? Se refieren a, de acuerdo a la intensidad de un evento, ¿verdad? El cerebro toma como un snapshot, toma como una imagen o capta la imagen de ese momento. Y por eso es tan importante el ir adentro, la observación. ¿Por qué? Porque tenemos que darnos cuenta de que eso se hace cada vez más presente y se afianza más en nuestra psique de tantas veces que visitamos esa escena, de tantas veces que nos quedamos recreando una y otra vez ese momento. Entonces, yo sé que hay situaciones de situaciones. En la mayoría de los casos, estas situaciones que son bien intensas ameritan de una ayuda, por Sí. supuesto. Pero en ocasiones puede haber una situación intensa que tú mismo puedas resolver, tomando conciencia y desconectándote de ese momento, que requiere, por supuesto, de voluntad, de muchas cosas. Pero es eso, ¿verdad? Y muy, muy interesante todo el aporte que estás haciendo de otras áreas de la conciencia, ¿no? Y gracias, Ana María. Vamos perfilando hacia allá y sobre eso, cómo también ayudar a las personas a que Ana María habla del desconecte, para mí también va de eso, de entender, pero salirse de no quedarse en ese ciclo energético de la emoción, del miedo, del estrés. Y yo sé que entre ustedes dos pueden, o entre nosotros tres, vamos a hacer ese puente de manera que las personas puedan entender y puedan palpar y saber que está en nosotros también podernos salir de esa emoción. Entonces, bueno, conversamos con Leonardo Sarat para hacer el resumen a las personas que nos están escuchando o que se están conectando ahorita a la señal de YouTube, Spotify. Conversamos con Leonardo Sarat. Él es psicobioterapeuta, coach enneagramático y neurolingüístico. Y Leonardo, ¿cómo salir de ese ciclo? ¿Cómo hacer esa transición? Porque además yo no siento, y lo decía en uno de los talleres que vi con Ana, que ninguna emoción sea mala, pero bueno, todas estas cuestiones fisiológicas y bioquímicas que nos estás explicando son muy interesantes. Entenderlo también es el primer paso para salir de ella. Eh, pero ¿qué es lo que recomendarías ahorita a las personas que dicen, bueno, tengo mucho miedo, ¿cómo trasciendo de eso? Es interesante. Déjame utilizar una metáfora. Quizás todos podemos cocinar, nos gusta cocinar. Hay quienes nos gusta, a quienes no nos gusta, pero si no nos gusta, por lo menos, mira, un huevito frito y un sándwich yo me hago para comer en cualquier momento, si no sé cocinar. Pero voy aprendiendo a cocinar y en algún momento, oye, hay un gran evento, yo quiero dar un gran banquete, necesito ayuda, alguien que me enseñe, revisar, investigar, buscar por Google, YouTube, ver algún programa o un asesor que me enseñe a cocinar algo más complejo. Sí. Realmente, efectivamente, la observación es fundamental. La observación debería ser el día a día, que podamos salir del automático que nos ha dado la estructura de personalidad, nuestra estructura de personalidad que también es una solución biológica de adaptación. La manera en que somos es lo mejor que hemos podido ser frente a lo que hemos vivido. Cada persona es su mejor versión en este instante presente, pero es el resultado de un conjunto y utilizo una palabra que tú usaste, de un conjunto de traumas. Nosotros nos sorprendería darnos cuenta de la cantidad de traumas que la mayoría tiene en distintas áreas y en distintos grados. Sí. Tenemos ciertos
pequeños traumas que nos impiden realizarnos. Tenemos neurosis de fracaso, no logro la pareja que quisiera, o el negocio que quisiera, o la prosperidad que quisiera, o la salud que quisiera, porque hay algo que me está impidiendo eso, porque lo natural en el mundo, en la biología, en la naturaleza, es que haya fluidez y expansión. Y si esa fluidez y expansión y esa vida no florece, es porque hay un bloqueo, y ese bloqueo está asociado a un trauma del pasado. Entonces, volviendo a la metáfora, voy a necesitar ayuda. Y me gusta mucho la posición de este actor mexicano, de Odín Duperón, que dice, terapia debe ser canasta básica. Todos necesitamos terapia, todos deberíamos hacer terapia. Y si es canasta básica, es leche, huevos, terapia, aunque se necesite muchos huevos para hacer terapia. Porque definitivamente mirarse adentro no es fácil, hay que ser valiente, hay que tener coraje y hay que hacer un trabajo, hay que dedicarle, pero es lo esencial para poder Eso, yo ser también felices. siento que es algo que se va a volver natural y tiene que volverse Sí, natural. Claro, tiene que ser así. Sí, eso es lo que se quiere, ¿no? También eso es parte de ese humano interestelar que yo converso tanto en este programa, porque al final no hay nada más importante que tengamos que hacer en esta vida que conocernos y entendernos y Claro. abrazar nuestros traumas y abrazar nuestras vivencias, nuestra historia familiar. Bueno, nosotros que hacemos Así terapia en es. constelaciones familiar, porque de ahí venimos y de ahí viene esa sombra que comentabas al principio del programa, pero sombra y luz son, o sea, están de la mano, no es posible Son separarlo, pues. hermanas, Ujú, son hermanas. En este plano 3D, en este planeta, la luz y la oscuridad son hermanas. ujú. Lo que no aprendemos por las buenas lo aprendemos por las malas, porque hay un flujo, hay una onda tiene una cresta y tiene un valle, y la vida nos lleva a aprender de una manera o de otra, porque hemos venido aquí a aprender. Las emociones son igual, la emoción como tal, y me gusta mucho esa posición de Ana María, no son ni buenas ni malas. Lógicamente, hay una respuesta frente a algo. Si yo tengo miedo, es porque ese miedo está protegiéndome de algo que en el Sí, pasado fue peor. Por sí, ejemplo, lo he trabajado mucho con personas con ansiedad, ataques de ansiedad sí. y de pánico. Las personas que están viviendo un ataque de ansiedad son muy parecidas a las personas que tienen una alergia. Desde la biodescodificación, la alergia no tiene nada que ver directamente con el alérgeno. Es decir, ujú, una persona no es alérgica a los mariscos, una persona no es alérgica al polen de las flores. En su historia hubo un punto en el que ella no era alérgica a este evento y sucedió algo que es el bioshock, que es el trauma, que es el evento impactante, doloroso. Y en ese instante del dolor, en el ambiente estaba ese elemento que el sistema inmune, el inconsciente toma. Entonces, cada vez que yo estoy cerca y viene la primavera y viene el polen y viene esto, entro en la alergia porque ya se me olvidó, no está en el consciente, está en el inconsciente biológico. Hace 15 años me abandonaron, me rompieron el corazón en un instante como este y mi cuerpo asoció una cosa con la otra. La ansiedad wow, es igual. La ansiedad es igual. Increíble. Cuando sí, naguará, es maravilloso. Y lo maravilloso es que esto se desprograma. Y eso es eso. el gran aporte que ha hecho Christian Fleche en la historia de la terapéutica, ¿no? Unir la biología con la medicina de Hammer, con la programación neurolingüística, con los ciclos biológicos memorizados, proyecto sentido transgeneracional y hacer esta propuesta llamada biodescodificación. Ujú. Lo mismo sucede con la ansiedad, porque una persona tiene un ataque de ansiedad y no sabe por qué. A mí me Exacto. pasó. Lo que pasa es que en ese momento que va manejando, va pasando una persona que tiene un vestido rojo y está escuchando una canción con un ritmo tal y se tuvo una memoria, una imagen, como dice Ana Uy. María, inconsciente, y allí se dispara que la necesidad de frenar, el cuerpo necesita frenar para evitar un dolor mayor. Sí, Entonces, la ansiedad es mejor que el dolor que está en la memoria del pasado. sí, a mí Entonces, me todo pasó, a mí me pasó. trabajo terapéutico, Ujú, claro, muchos hemos vivido cosas así. ujú, La esencia del trabajo terapéutico es llegar a ese desencadenante, identificarlo, llegar al programante en el pasado y drenar el resentir, que ujú. es el grito de la célula que en aquel contexto le impidió a la persona que fluyera. Sí. Entonces, Y para recuperar.
De eso quiero comentar, porque bueno, parte que me hizo a mí también llegar a este camino de trascendencia y de entenderme fue eso, la ansiedad y y los ataques de pánico. Y yo me acuerdo de algo muy Mm, sencillo. Yo cuando comencé mi camino aquí en Estados Unidos, me acuerdo que comenzó la pandemia y el hecho de que los hombres vistieran mascarilla, a mí me disparaba, o sea, yo me ponía ansiosa, yo no entendía por qué, no sabía de dónde venía, mm, hasta que comencé a observar. Y fue, o sea, fue milagroso, porque en ese momento que entró un chico con una mascarilla, literalmente fue como un hilo que yo jalé y todo se salió así, todo como que todo cayó. Y me di cuenta que era un ¿cómo se llama esto? Postraumático. Era un sentimiento postraumático que Oh, tenía de ajá. cuando era periodista y estos policías vestían esas máscaras terribles que era como para, bueno, para ahuyentar a los manifestantes y yo estaba ahí en el medio de la protesta y cada vez que nosotros veníamos venir a los policías, ¿qué teníamos que hacer? Correr o huir o Ajá. algo porque no era algo bueno, lamentablemente no era algo bueno. Y de ahí venía ¿Y yo y yo dije, Dios mío, qué había en el ambiente en aquel en, momento? ¿Cómo de, olía el ambiente? a bombas lagrimógenas, ácido, o ¿Cómo sea, es, era una y locura. cómo es tu respiración? Contexto, cómo es tu cuerpo, cómo vive tu cuerpo el impacto de una bomba lacrimógena. ujú. Ujú. Entonces, vuelves a vivir ese estrés por no poder respirar, vuelves a vivir ese miedo porque te van a hacer daño, vuelves a vivir esa misma adrenalina, aunque no tengas la memoria consciente de dónde viene, pero tu Sí, cuerpo sí lo sabe. ¿Ves? es muy inteligente. O sea, el cuerpo y la mente son maravillosos, de verdad. Lo que Claro, tenemos que hacer es Sí. utilizarlo para lo que es. Ujú, claro, ujú. por esto, para crear nuestra realidad amorosa, libre, feliz, próspera, Sí, abundante, coherente, Ujú, coherente. conectarnos con las posibilidades. Pero en ese caso, por ejemplo, el de Jaimar, ujú. eh, qué interesante, ¿no? ¿Cómo podemos llevar algo de un momento que pasó en un instante que ni siquiera no tenemos conciencia de lo que estaba pasando y trasladarnos hasta el momento presente? Ujú. Así es. Y me encanta o sea, la forma de abordar desde la biodecodificación. Es otra forma y muy saludable, por cierto. Sí, Sí, sí. sí. Yo me enamoré Eh, de la codificación Mm, porque me permitió conectar todas estas cosas de las que hemos hablado. sí, sí, PNL, las constelaciones, las regresiones, la psicomagia, la psicogenealogía, árbol sí. genealógico, tarot, todo entra, todo calza porque es el mundo del inconsciente. Y es al Yo, final el así. inconsciente ujú, biológico es el más poderoso porque estamos respirando a cada instante. sí. Yo siento que todo esto está surgiendo o resurgiendo porque lo necesitamos, pues todas estas Ya. herramientas. Sobre todo, Ujú, yo veo fundamental, y siempre lo digo y lo comparto, que es prestarle atención al mundo de la energía. Eso ujú, es fundamental, ujú, porque no nos damos cuenta que estamos nadando en ese océano de energía y ujú. el cual estamos afectando y por rebote nos afecta a nosotros también. Que además es Así muy es. Entonces, interesante eso, porque cuando entendemos que cada emoción tiene esa energía, lo hablábamos en el capítulo pasado, Leo, conversábamos con Nati Neuberger, que ella es trainer certificado de Hair Math, y ellos Ujú. confirmaron como una emoción, alegría, felicidad, hace que la frecuencia cardíaca del corazón cambie comparado con una emoción con miedo, rabia, estrés. Y ya entendemos Ujú. entonces ujú, por qué el campo de energía cambia cada vez que nosotros nos mantenemos en una emoción de estrés, miedo o viceversa. Y era muy bonito porque es lo que tú comentabas, Leo, era un ejemplo, ellos hicieron un ejemplo con un perrito y con su dueño. Entonces era como ellos se unían cuando estaban unidos y estaban en la frecuencia del amor, como sus latidos del corazón incluso se sincronizaban y latían al mismo tiempo y era la ujú. frecuencia del amor y cómo eso se rompía cuando estaban separados. De verdad que es increíble. O sea, yo digo, mira, todo esto que estaba acá, a mí me pasa todavía. Mira todo esto que estaba acá, ¿dónde estaba mirando yo? Por eso yo siento que el mundo como antes ya yo no lo puedo concebir, sinceramente. No, no. Cuando uno ha logrado
algún grado de despertar, de cambiar nuestra percepción, no volvemos atrás. Yo Sí. soy un fanático del HeartMath Institute, del trabajo que Ujú. hace, a mí me inspira muchísimo, Sí. lo sigo desde hace mucho tiempo. El estudio del campo electromagnético del corazón, los estudios de Dan Winter, los estudios de Greg Braden, Yo amo a todos Greg Braden. estos son el futuro acá. O sea, es lo que nos permite unir la ciencia y la espiritualidad Sí, de siempre. sí. Milenios de espiritualidad lo vemos ahora en una computadora, gracias a Dios. Ujú. Mire, Esta gente, ya, una cosita. A mí ujú, lo que me ha permitido, o sea, yo considero que son personas que lo han ayudado a uno a formarse y sobre todo que han seguido una línea de integridad, de honestidad, sí. de transparencia, porque ver el crecimiento en sí, por ejemplo, de una persona como este científico Greg Braden, que, o sea, yo desde el día uno, pues, fue uno de los que nos ayudó en aquel tiempo a decir, Dios mío, ¿dónde estoy? Para mí ha sido una de las columnas, ¿no? Y verlo, y ver su crecimiento, ¿verdad? Y los aportes que está haciendo ahorita sin máscara, porque él está hablando de muchas cosas que antes eran innombrables. Ujú. Quiere decir, ¿verdad?, que la humanidad está lista para escucharla. Por Así es. eso estamos en estos cambios que son imparables, o sea, esto no tiene vuelta atrás. Mm, Y bueno, tenemos, gracias a Dios, gente como ellos que nos aportan las herramientas para hacerlo de la mejor forma posible. es Son así. pioneros y a ellos les agradecemos como en constelaciones agradecemos pues a los ancestros Qué porque han genial. podido el hielo en un cambio de percepción de una era mm, que realmente todavía no nos hemos puesto a reflexionar el gran cambio que ha dado en estos temas la humanidad en menos de 20, 30, 40, 50 años. Si nosotros recordamos Sí, a cualquiera de nuestros abuelos, le contábamos lo que sucedía en una constelación, que si el espíritu, que si no se quema, que si mira, que si se cayó al piso, que si se murió, que si el otro, que este es un ancestro, decían esto es brujería y Sí, un par de semanas antes prendían nos un hubieran, tabaco. sí. 2 semanas antes nos quemaban en una hoguera. Entonces, hoy en día es algo Sí. tan normal hablar de Ujú, una constelación, no que me constelé y entonces hice esto, tal, qué bueno, echar un cafecito, no pasa nada, porque es algo, ujú. nuestra conciencia colectiva Ya está preparada. y ahora estamos preparados. Sí, y Exacto. así como yo también les agradezco a ustedes porque, bueno, ustedes están dejando un cambio sin precedente en mi generación y en las generaciones que vienen, porque es muy bonito además poder aprender y sentirlos a ustedes, esa apertura que le han dado a esos conocimientos, de verdad para mí no son valiosos y sé que para muchos otros también, porque gracias a ustedes, gracias a Bert Hellinger y a esas personas que mencionaron, estamos aquí ahora, porque ustedes también han sido esas columnas que han sostenido ese puente que se está creando, porque todavía se está creando, todavía los estamos creando. Ujú. Así que miren, esta conversación ha estado muy sabrosa, pero el tiempo es apremiante. Y Leonardo, has comentado cosas muy importantes y no quiero que te despidas sin un cierre. Nos has dicho salir del automático a través de la observación para poder entender esas emociones que van a estar siempre, el miedo, el estrés, la rabia, pero como lo comentamos, lo importante es salir de ahí. La terapia como canasta básica, eso me encantó. ¿Qué otra cosa ya para Sí, despedir me le dirías encantó eso. le dirías a esas personas que, bueno, a nosotros, todos nosotros, que en algún momento, porque la vida es vida y vamos a sentir. Y está bien, si también nos tenemos que replantear nuestra vida, vamos a sentir miedo y tal vez estrés y frustración en algunos momentos. Pero otro paso para ti que es esencial, que no puede faltar cuando quieres salir de esa emoción. La magia existe. El milagro es una cosa cotidiana, una cosa de todos los días. La única separación que hay entre la vida que tienes hoy y la vida milagrosa y mágica que puedes tener está en tu mente, en los bloqueos, en lo que te dijeron que no era posible, en esa referencia externa que algunas veces puede tener hasta varias generaciones, pero eso se puede vencer.
Ujú, Pidamos ayuda cuando la necesitemos. Así podemos cocinar algo sabroso para nosotros, aprender a meditar, a hacer yoga, cualquier actividad, pero cuando necesitamos ayuda, pidamos ayuda. Mm, Profesionales como Ana María o como yo, hay muchísimos ujú, terapeutas que están o que estamos allí al servicio para ayudar a cocinar esos manjares, a desbloquear esos grandes bloqueos que te impiden crear una vida nueva, que te atrapan en la repetición, en el estancamiento, haciendo siempre lo mismo. ujú, Podemos vivir una vida distinta y podemos crearla porque somos seres mágicos. sí. Lograr esta coherencia cardíaca de que nuestro cerebro esté en una vibración igual que nuestro corazón, hablando esa vibración ujú. del amor es posible y es el Ujú, inicio de una vida mágica y milagrosa. Y ujú. Así es. lo podemos hacer. Qué Leonardo, ha bello. sido un placer tenerte acá. Conversábamos con Leonardo Azarag, él es psicobioterapeuta, coach enneagramático y neurolingüístico. De verdad, muchísimas gracias porque sé que además todas las personas que te escuchen se van a llenar de todos tus conocimientos y yo sé que todos vamos en ese tránsito y tú estás bastante cerca de ser ese humano interestelar hacia donde todos vamos. Te quiero, Mm. muchísimas gracias por estar aquí. Es Gracias, Leonardo. Un humano. placer. Que se repita. Esto hay que repetirlo otra vez. Claro que sí, gracias a ti, Ana María. Te doy un abrazo inmenso, corazón Yo a corazón. también. Jaimar, a ti también un abrazo grandote y a todas las personas que nos están escuchando, nos están viendo, infinitas bendiciones. Muchas gracias por esta oportunidad y Gracias. seguiremos. Antes que te despidas, ¿dónde te podemos conseguir, Leonardo? Desde tus Ujú. cuenticas, desde las ahí. Si buscan en Google Leo Azarac, Azarac, consiguen mi página web, leoazarac.com, mi cuenta de Instagram, que es Leo Azarac, o Ujú. Caminos Cuánticos, tengo dos cuentas de Ujú. Instagram, tengo un canal de YouTube también, todo eso se consigue con Leo Azarac en Google. Y Buenísimo. estaré encantadísimo de acompañar Excelente. Muchísimas gracias, Muchas Leo. gracias. a ustedes. Oye, qué bonito de verdad. Yo siento que otro invitado de lujo Sí. me encanta que además a todos comencemos a entender y entendamos de una vez por todas, ya no lo olvidemos más. Mm. Que eso, que no hay emociones buenas ni malas, simplemente son emociones y están ahí. Algunas emociones son respuestas a algo, pueden respuestas a un trauma, respuestas a una experiencia, pero va de nosotros como individuos entenderlo, porque además hay otra cosa que a mí me ayuda mucho a entender, Ana, y es que, mire, mijo, usted llegó a este mundo, usted decidió venir a este mundo. Oh, entonces Sí. ahora usted tiene que descifrar su vida y Mm. echar para adelante. Eso no quiere decir que sea sencillo, que sea como comerse una galleta, pero es una responsabilidad de todos. Va a depender de cada uno. La diferenciación entre una emoción y otra, en la calidad de una emoción a otra, es energética, es Ujú, energética. Y recordemos, ¿verdad?, que existe un solo tipo de energía, una sola, que se mueve en distintos niveles de frecuencia. Entonces hay emociones que tienen una frecuencia lenta o densa y hay emociones que tienen una frecuencia rápida o elevada, vamos a decir, o sutil. Entonces, denso y sutil suena más bonito que bueno o malo, ujú. porque no hay energía mala, hay energía densa Yo, y hay yo, energía sutil. Yo tengo una pregunta que he querido hacerte en todo esto, porque Ujú, bueno, como dije en el programa, la vida es vida, o sea, el mundo está lleno de ujú, cosas y también uno a veces, bueno, creas tu campo energético, me ha pasado a mí, lo hemos hablado, en tu casa, en tu sitio, en tu templo, y de repente sales y yo siento que hay como un choque. No sé si ujú. llega un momento que uno crea como, no sé, ya no sé si llamarlo una especie de inmunidad, sino como una práctica rápida en donde uno se pueda mover entre las frecuencias y siempre decidir quedarte en la más alta. Eso pasa, Ana, en algún momento. O sea, permanecer en una frecuencia alta las 24 horas del día en este tiempo no es una tarea fácil. Y no se espera eso también. Nosotros Ujú. podemos Eso. fluctuar, ¿verdad? Ujú, Durante el día en diferentes estados, pero es, como te digo, es ver dónde estoy vibrando, es ujú, recordarte dónde está mi atención, dónde tengo puesta mi frecuencia, que, cómo estoy vibrando, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo. Y eso es lo que me va a llevar, ¿verdad? Al autoconocimiento y a tomar las riendas de mi energía y sobre todo de mi mente. ujú, Porque cuando eso pasa
¿verdad? Porque a mí me ha pasado, en el pasado me pasó que dos frecuencias de distintas, dos energías, mejor decir, de distintos niveles de frecuencia pueden crear fricción, pueden crear fricción. Entonces, eso se puede evitar o se puede suavizar, ¿verdad? Se puede suavizar porque cuando tú tienes un encuentro de personas que vibran en esa frecuencia, que como ya dijimos, no es algo malo ni bueno, sino es su elección, ¿verdad? Eso puede llegar a molestar, pero es preguntarnos por qué me molesta. En el caso de que sean ese tipo de gente que una conversación de cierto, tú sabes, negativa o lo que sea. Sí. Pero lo que es bien importante es eso. Nosotros estamos dentro de un espacio donde coexistimos distintos niveles y lo estamos viendo. Entonces hay ese caldo que se llama la conciencia colectiva, nosotros estamos sumergidos ahí. Ahora, ¿con qué me voy a sintonizar yo? Esa conciencia va a depender de mis emociones y en definitiva del manejo que yo estoy haciendo de mi energía, porque eso es fundamental. O sea, cómo manejo yo mi energía es determinante en este tiempo y en todos los tiempos, porque justamente ese es nuestro propósito, el aprender a manejar nuestra energía responsablemente. A ser maestros de la energía. Hay algo que me vino a la mente cuando tú dijiste el tema de fluctuar, y lo he comentado varias veces acá. Yo trabajo con niños y yo he visto cómo ellos fluctúan, pero también cómo en ellos existe esa capacidad de autorregulación. Y no sé si en uno de los programas comenté que me pasó con el niño que cuido, que él entró en un momento de esa fluctuación de la energía, pero rápidamente volvió él solito, solamente respirando a su capacidad de autorregulación. Y es algo, bello. y es algo muy bonito porque yo siento que este camino también va de recuperar eso que ya viene con nosotros. Y además que eso que es nuestra energía esencial y nuestros mecanismos esenciales de vida. Entonces, así como lo comentaba Leo, los animales tienen su capacidad de autorregulación, nosotros también. Es simplemente recuperarla a través de la observación y, como tú dices, tener la conciencia de decidir siempre quedarnos en esa frecuencia ideal, en esa frecuencia que nosotras podamos mantener y donde nosotros nos sintamos bien. Exacto, así mismo es. Bueno, perfecto. Ya nos podemos despedir. Te quiero, Anita. Un capítulo Yo también. más. Me Para parece la próxima, sí, que fue buenísimo. Y bueno, estos aportes, ya saben, les quedan por acá. Muchísimas gracias a todas las personas que se quedaron con nosotros en esta entrevista y que están haciendo ese trabajo de hormiguita, de enviar el programa, de comentar, de darnos su feedback, porque además esta información es para todos ustedes y ustedes también le aportan una frecuencia energética demasiado increíble a este programa. Quien habló para ustedes, Aymar Silva, quien me acompañó, Ana María Campa. Ana María, muchísimas gracias, siempre aportando gracias a ti. tu conocimiento y aportando esa estabilidad para que este camino energético se mantenga. Y muchísimas gracias también a María Carolina en la producción y en la edición de este programa. Entonces nos vemos en el próximo capítulo. Un beso para todos. Chao.